Hola, ¿cómo están? Yo soy Damaris García, bienvenidos a Hablemos. Hoy estoy aquí con mi hermano Víctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarme hoy en esta plática sensible para Sí, mí. sí, de nada. Va a estar medio pesada esta plática. No, Pero estoy bien, gracias. va a estar muy buena, va a estar muy buena. Pues Ujú. hoy vamos a hablar acerca de la poligamia en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y más que nada me voy a enfocar más a la poligamia del profeta José Smith. Vamos a hablar de ese tema. Ahora, ¿por qué para mí es sensible? Porque la verdad es que este tema fue fundamental para yo repreguntarme, reinvestigar, reconsiderar si es que José Smith había sido o no profeta. Y pues para mí, si José Smith no era profeta, entonces todo lo demás alrededor ya no tenía ningún sentido. Exacto. Y oye, Víctor, ¿tú cuándo fue que te enseñaron acerca de esto de la poligamia? Porque Pues ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste de este la tema? verdad, mira, la verdad la primera vez no me acuerdo, pero así para serte bien honestos no me acuerdo bien cuándo me enseñaron de la poligamia, pero lo que sí te puedo decir es que era un tema del que, por ejemplo, te pueden enseñar del, no sé, del bautismo hasta toda la hora de la clase, ¿no? O hasta unas 3, 4 clases, o van a decir, todo este mes hablamos del bautismo, del arrepentimiento, de lo que sea, pero la poligamia a mí en lo personal siempre se me hizo que fue como una clase como para cubrirla y ya. Si me Mm, entiendes, como muy rápido, como por muy, encimita. como apresurado, ¿no? O sea, Mm, como decir, ah, sí, la poligamia, esto y esto, pero luego lo entienden y ya. ¿Sí me ujú, entiendes? sí. De eso sí me acuerdo bien. No me acuerdo haber asistido a alguna clase en el domingo en los servicios o en ningún seminario o en BYU, en ningún lugar, en donde te dijeran de la poligamia con mucho detalle. Con O sea, no detalle. me acuerdo de nada así. Eso sí, de eso me acuerdo, pero de la primera vez de que escuché, la verdad no me acuerdo. Ujú. Pues fíjate, yo te digo esto porque como conversos, a nosotros no nos enseñaron nunca acerca de este tema antes de bautizarnos. O sea, Nunca lo fue tocan, ¿no? después, ¿no? Después. Y yo creo que a eso yo voy cuando digo, bueno, hay que enseñarle todas las cosas a por lo menos todas las cosas que ya están allí en la página oficial de la iglesia, a los conversos o a quienes tal vez quieren o tienen ese deseo de unirse, porque finalmente, tarde o temprano llega este conocimiento de este tipo de cosas y es cuando yo considero a muchos de nosotros, pues hay ese choque, ¿no? Entre, oh, esta es mi moral, esta es mi creencia y esto pasó en la iglesia y mi fe y entonces chocas y entonces causa todo este como desbalance emocional y no es justo, no es justo. O sea, por eso yo pienso que estaría bien que enseñaran esto antes, ¿no? De bautizarnos para que, pues, como he dicho en los demás videos, tengamos más libertad de elegir si nos queremos unir o no. Y también, hablando del profeta José Smith, pues realmente que nos enseñaran pues la cara real de quién fue José Smith, para que entonces nosotros cuando oráramos acerca de sí o no era profeta, tuviéramos un conocimiento más amplio y entonces también no nos dejemos solamente llevar por una emoción, Y ¿no? mira, déjate interrumpo bien rápido ahí, se me viene algo a la mente que tienes mucha razón. ¿Por qué no nos enseñan de la poligamia antes de bautizarnos, no? Mucha gente va a decir, ay, es que es una cosa muy leve, muy X o lo que sea, pero en realidad entre más estudias no es tan leve y no es tan algo que hoy te lo enseñamos después. O sea, a mí sí se me hizo como muy chafa que no te lo enseñan al principio, ¿no? Y ahorita de lo que estás diciendo, de que de ahí también depende de orar y no, tienes mucha razón, porque te enseñan puras cosas muy buenas de José Smith, lo ponen José Smith y Jesucristo al par, ¿no? O sea, José Smith está casi al nivel de Jesucristo en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿no? Así es como yo lo vi y como mucha gente lo ve. Entonces, cuando te lo venden de esa manera, pues o sea, vas a decir, ah, pues, pues sí, ¿no? Sí es verdad o lo que sea, ¿no? Entonces ya está en tu mente la respuesta de que sí es verdadera, porque te venden una persona tan súper buena, Ujú, ¿no? Pero ya después cuando viene la poligamia, pues ya cambiaría la cosa, ¿no? Entonces, ujú. estaría chido que ahorita si, por ejemplo, escucha un misionero o alguien que no es por quererlos poner en una situación difícil, pero que consideren
como enseñar o no, y eso también yo no sé si vaya en contra de las reglas que te digan en la misión. Y si va en contra de las reglas que te dicen en la misión, o sea, ¿por qué? ¿No? Y yo pues no me fui a una misión, entonces no puedo hablar de eso, pero pues sí, que digan todo, ¿no? Las cosas como son, total. Sí, pues sí, o sea, digamos, si, como dicen, si no tienes nada que ocultar, pues solamente hay que ser honestos y no tenemos miedo, ¿no? De lo que se pudiera descubrir. Oye, y sabes, perdón que te interrumpa otra vez, pero ¿sabes qué me rete choca un buen? Que siempre que había algo de la poligamia o de alguna otra pregunta fuerte, por así decirlo, yo me acuerdo que me respondían con, algún día lo vas a entender. Cuando te mueres lo vas a entender. O que ahorita no estás espiritualmente preparado para entenderlo, ¿no? O sea, son tantas cosas que yo antes decía, te voy a ser honesto, yo decía, o sea, me quieren hacer menso. Y dije, no, aquí me quieren hacer menso. Yo creo, ¿por qué no me dicen? ¿No? O sea, ¿qué guardas? Pero lo que sí sé es de que ahorita que ya no estoy dentro de la iglesia, se me hace tan tonto que es como, no sé, se me hace bien tonto y hasta cierto punto chistoso que si tú me preguntas algo, yo te digo, no, luego te digo, es exactamente lo que te están diciendo. Y es una pregunta que para muchos miembros no es fácil, ¿no? Entonces se me hace como un foco rojo eso, ¿no? Como decir, no, cuidado, ¿no? A ver Cuidado, qué te sí, están diciendo aquí. que no Pero nos sí, quieren eso sí decir. nunca me gustó de la iglesia, la verdad. Pues fíjate que yo también, como lo he mencionado antes, más que la poligamia en los principios de la iglesia, a mí se me hacía más difícil pensar en la poligamia eterna. Y es que Ujú. fíjate, por ejemplo, a ver, ahorita en la actualidad el profeta Nelson, él está sellado a donde yo sé, mínimo con dos esposas. Entonces está sellado. Entonces, cuando se muera y todo en el cielo, mínimo ya tiene dos. Ox es otro ejemplo. No, o sea, digo, hablando de las personas ahorita que están en la tierra, que están vivas y que están sellándose múltiples veces, ¿no? Pues ellos, ¿no? Y la verdad, pues por eso digo, la poligamia eterna. O sea, entonces yo desde mi punto de vista, no es algo que solamente se vivió al principio de la iglesia, se sigue enseñando y aún peor porque pasa a la eternidad. O sea, todos esos sellamientos sigue vigente esa ley. Los hombres se pueden sellar con diferentes mujeres, y en la eternidad pues van a resucitar con todas sus esposas. Entonces, la parte que a mí se me hace y así es como Dios, o sea, Dios va a querer algo así para sus hijas. Nunca jamás, y esto es algo que sí quiero aclarar, creo que es una cosa que, aunque yo trataba de estudiar y eso, jamás tuve un testimonio de esto. Yo jamás creí que esto de la poligamia, ni en el principio de la iglesia, ni tampoco en el cielo, ya que te mueres, fuera algo posible. O sea, no creí que Dios quisiera ofender a sus hijas de esa manera, porque siento yo que en ese plan tan grande, tan maravilloso y perfecto de Dios, pues en qué punto nos ponía a nosotras sus hijas. Y hablaba con líderes, de hecho hablé hasta con un presidente del templo de Guadalajara, le pregunté, le dije, oiga, es que ¿cómo es esto? Y siempre las respuestas eran las mismas y yo jamás me quedé satisfecha. Siempre yo pensaba por mí misma, razonaba y decía, no, algo está mal, esto no es así y Dios no puede querer eso para nosotras. No, Así es. así, así fue de plan. Y se me hace bien chistoso porque, pues para eso tenemos razonamiento, ¿no? O sea, seas o no religioso, tienes hasta cierto punto un tantito de razonamiento. Entonces, cuando te empiezan a decir explicaciones que la verdad no tienen sentido, eso es con lo que te vas a quedar, con algo que no tuvo sentido, ¿no? Entonces, y ahorita mencionabas algo muy importante, como los hombres se pueden casar con muchas mujeres, pero las mujeres no se pueden casar con muchos hombres por cualquier razón, ¿no? Y la razón que tiene más lógica es que pues, José Smith fue un machista, es lo único que yo le veo, ¿no? Pero Bueno, la razón es por lo del sacerdocio, ¿no? Pero sí, es lo mismo, pero el exacto, machismo porque dentro de la religión.
Exactamente, porque lo quiero dejar bien en claro, es mi opinión, pero el que inició todo esto fue José Smith, ¿no? Entonces, por eso, porque pues dijo, bueno, pues tengo el sacerdocio, soy hombre, me tocan tantas. Entonces, se me hace bien obvio, ¿no? En mi opinión. Una vez te voy a contar una historia bien chiquita. En seminario nos estaban enseñando de la poligamia y yo siempre que nos enseñaban de eso, porque se van tan rápido, yo les hacía una pregunta que no era tan rápido de contestar, ¿no? Entonces, el hermano nos dijo, no voy a decir nombres obviamente, pero nos dijo, no, la poligamia ya no está, que en el cielo sí, pero aquí no, etcétera. Y yo le dije a él, ¿y si un ángel se le aparece ahorita y le dice que se tiene que casar con viuda tal y viuda tal, se casa con ellas y su esposa va a estar de acuerdo? Y me dijo, yo sí lo haría. Y si mi esposa está o no de acuerdo, es su problema y es su falta de fe de ella. Y yo le dije, ok, ¿y qué pasaría si cuando usted llegue de seminario a su casa, su esposa le dice, mientras estabas dando tu clase de seminario, se me apareció un ángel y me tengo que casar con viudo tal y tal? ¿Qué harías? Y dice el señor, bueno, el hermano, me dice, no, 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 es que ella no tiene el sacerdocio. Y si hay revelación directa es por medio de hombres con sacerdocio. Entonces a ella no le gustó. Entonces yo sí le dije, bueno, pues no, que mucha fe, ¿no? Entonces, ¿quién es el de poca fe? O sea, o te conviene o no, ¿no? Sí. Entonces, son cosas que a mí nunca me han quedado claras, ¿no? Fíjate, vamos a tocar esos temas que tú estás diciendo y mira, me voy a adelantar porque estas pláticas ya ves que se hacen bien largas. Tengo mis Ajá. notas para Yo este, también. para este episodio Ajá. y nos vamos a basar en el ensayo que sacó la Iglesia por los años 2013-2014. Todo lo que vamos aquí a mencionar lo pueden ustedes verificar, está en la página oficial de la Iglesia. Y digamos, vamos a tratar de resolver un poco de algunas de nuestras dudas estrictamente con lo que la iglesia publicó, porque obviamente hay muchas fuentes, pero vamos a respetar eso y vamos solamente a leer del ensayo. Pueden buscar un ensayo que se llama El matrimonio plural en Kirtland y en Nauvoo. ¿Okay? Este específicamente habla pues de todo este tema, entonces yo tengo algunos extractos, no voy a leerlo todo, cada quien puede ir leerlo y también cada quien es libre de analizarlo y de interpretarlo como pues mejor les parezca, ¿no? Digamos, nosotros vamos a dar nuestra opinión, pero ustedes son libres de tener la propia. Entonces, a ver, la primera pregunta que yo tenía siempre era si José Smith había sido polígamo o no, porque a veces me decían que sí, a veces me decían que no, y era un así, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer un extracto, dice, después de recibir una revelación que le mandaron practicar el matrimonio plural, José Smith se casó con múltiples esposas e introdujo la práctica entre sus más estrechos colaboradores. Entonces, ahí digamos que yo ya pues sí fue polígamo. De Ajá. esa manera yo ya como que quité esa duda, Y ¿no? bien rápido, a mí me decían, porque ahorita que dijiste matrimonio plural, a mí me decían que era muy diferente la poligamia y el matrimonio plural. Esa es otra de las explicaciones que me decían. Me decían, no, 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 José Smith nunca tuvo relaciones sexuales con nadie más que Emma y lo único que hizo fue casarse, o sea, como por papel, por legalmente o lo que sea, ¿no? Porque fue un requisito para lo que se le haya revelado a él. Ujú. ¿No? Entonces esa es una de las cosas que también me decían a mí, que era diferente y bueno, es una de las explicaciones que me daban. Ujú. Ujú. Sí, fíjate, aquí viene todo eso. A ver, ahora vámonos a lo siguiente, ¿no? Dice, aunque el Señor mandó que se adoptara el matrimonio plural en los últimos días y más adelante que se abandonara, no dio instrucciones exactas sobre la manera de obedecer el mandamiento. A menudo los grandes cambios sociales y culturales incluyen malos entendidos y dificultades. Fíjate que esto, cuando yo lo leí, dije, no manches, sí es cierto, la iglesia siempre se quiere limpiar y, o sea, siempre hay que echarle la culpa a alguien, porque fíjate cómo dice, o sea, en este caso, aún hasta echarle la culpa al Señor, porque es que el Señor me mandó a hacer esto, pero no me dijo bien cómo. Entonces, si yo la regué, pues no fue mi culpa. Es que el Oye, Señor si no me me dice, dijo. oye, si me dice que el Perdón que café me río, no, pero...
No, pero es verdad, pero es que se me hace muy estúpido que con algo tan extremadamente delicado para muchas personas, no me dio bien las instrucciones. Oye, pero te vas a la palabra de sabiduría, ¿no? Y te dicen de lo del café, te dicen de lo del tabaco y cosas así, que son cosas tan específicas. Y hay Ujú, muchas cosas más en la iglesia de doctrinas que te dan específicamente qué hacer. Y ujú. son mucho menos importantes o mucho menos delicadas, ¿no? Pero sí, o sea, realmente yo digo aquí, bueno, si yo, José Smith, la regué obedeciendo, es que Dios no me dijo bien cómo, Jesucristo no me dijo bien cómo, entonces no fue mi culpa. Y básicamente es eso, para mí súper conflictivo, pero bueno, vamos a Así es. seguir leyendo. Dice, en la época de José Smith, la monogamia era la única forma legal de matrimonio en los Estados Unidos. José sabía que la práctica del matrimonio plural incitaría la ira pública. Fíjate, este tipo de información que la iglesia saca a mí me hace preguntarme acerca de José Smith, la razón real por que lo mataron. Porque fíjate, hablamos al principio de la persona que a ti te pintaban, ¿no? De José Smith, un mártir, ¿no? O sea, murió por la causa, lo mataron por ser bueno y predicar el evangelio restaurado, o sea, por eso según lo mataron. Pero después cuando ya empiezas a leer este tipo de declaraciones, yo digo, bueno, a ver, la poligamia no estaba aceptada en esa época, aún así José Smith dijo, la vamos a hacer y pues dice aquí, él sabía que iba a desatar la ira pública. Y bueno, más adelante vamos a leer más detalles y vamos a ir atando, ¿no? Eh, Sí. Sacando deducciones. Déjenme seguir, voy a seguir leyendo. Dice, el matrimonio plural se introdujo gradualmente entre esos primeros santos y se pidió a los participantes que mantuvieran sus acciones de manera confidencial. Siempre habrá algo de ambigüedad en nuestro conocimiento sobre este tema. ¿Tú qué opinas, Víctor? Mira, yo lo único que sé y lo único en lo que se me hace muy malo de la iglesia es que hasta ahorita no he encontrado en ningún lugar en donde la iglesia se disculpe por haberla regado gacho. Siempre es, la iglesia es perfecta, los miembros no. O sea, ahí le están echando toda la culpa a los miembros y a la iglesia cero, ¿no? Está bien, sus creencias las respeto, pero lo que sí se me hace ilógico es que no hay absolutamente ningún lugar en donde puedan decir la verdad. Dios no nos lo dijo, no nos lo mandó, fue un error de José Smith. Fíjate, si la iglesia a mí me dijera, José Smith la regó, yo no estaría, ¿cómo te diré? Yo no diría como, ah, ya ven, cómo no es perfecto, ya la regó, y miren, miren, no, 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 para Exacto, nada. Yo solamente diría como, híjole, pues qué chafa la regó, ni modo, move on, ¿no? No, no, exactamente. no, ya, es Ujú. todo, o sea, es súper fácil, es como cuando alguien te hace algo malo, ¿no? Y te piden perdón. Pues, ¿qué haces? Como, ah, no, pues sí me dolió eso, pero pues, no, no hay problema, ya, seguimos normal. Y ya, ¿me entiendes? Exacto, sí, yo creo que yo coincido Entonces, contigo. Eso es lo que como que sí molesta, ¿no? De que pues de sí, todas maneras quieran a fuerza sacar como a José Smith, como tú dices, al nivel de Jesús, ¿no? Y que no se exactamente, puede cuestionar y tenemos que exactamente. verlo como casi perfecto, Y y fíjate no. que se me hace muy chistoso que, que muchas personas dicen hasta hoy en fecha, es que José Smith no era perfecto y cometió errores. Claro que sí, lo acepto. Pero cuando empiezas a decir, ¿crees que la poligamia fue un error? Ah, no, 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 no. ¿Cómo crees? Bueno, ¿crees que esto otro que hizo fue un error? No, no, ¿cómo crees? No, no. O sea, dicen que sí comete errores, pero después cuando señalas algunos posibles errores, no encuentran ningunos, ¿no? Y Exacto. es exactamente la misma manera en que se ve al profeta hoy en día. Mira, fíjate, voy a seguir leyendo. Dice, la Ujú. revelación sobre el matrimonio plural no se escribió sino hasta 1843, pero los primeros versículos de la misma sugieren que parte de ella surgió del estudio de José Smith del Antiguo Testamento en 1831. ¿Ok? Entonces,
entre más yo leo todo este tipo de información, más me pregunto y más me pregunté la primera vez que yo leí todo esto. Dije, a ver, entonces, ¿fue revelación o más bien fue parte de la astucia de José Smith de decir, a ver, nuestra iglesia no está creciendo tan rápido como yo quisiera? Se puso a estudiar el Antiguo Testamento y vio que pues en esas épocas se vivía esto y dijo, oh, esta es la solución pues para crecer la iglesia, porque de hecho sí se dice que parte de la razón por vivir esta ley de la poligamia era pues para que nacieran más niños dentro del evangelio, o sea, para crecer la membresía. Entonces yo me pregunté, ¿no? O sea, y leyendo y atando estas dos, a ver, por un lado, desatar la ira de la gente porque no estaba moralmente bien visto, y por otro lado, se puso a estudiar, digo, José Smith no creo que había sido tonto, o sea, imagínate la iglesia, ¿no? Que se formó y que él empezó, o sea, de tonto no creo que haya sido, pero digamos, usó la astucia, usó tal vez ahora sí que la fe que la gente tenía en la Biblia y dijo, pues de aquí me agarro para crecer la Así es. membresía. Yo es lo que pienso, es mi opinión. Yo pienso igual y mira, te voy a decir mi muy honesta opinión. Mira, yo pienso que sí es bueno ponerse a pensar de lo de José Smith y todo eso, pero no tanto como para decir o señalarlo a José Smith de que fue fue tal o lo que sea, ¿me entiendes? Sino es más bien como lo que te está enseñando la iglesia ahorita, hoy en día. ¿Y qué más te van a enseñar? Y si quieres que tus hijos crezcan ahí, ¿no? Ahora, de que lo persiguieron y de que la ley pudo más de la ley de los humanos que Dios, por ejemplo, yo lo puedo ver ahora en día, hoy en día, por ejemplo, hay mucha gente, muchísima gente, y hay varios videos, por ejemplo, en YouTube, si tú quieres buscar, de gente que dicen, yo soy el elegido, yo soy el profeta de Dios, yo soy esto, aquello. Y tú como mormón o como cualquier otro tipo de religión, luego, sin investigar, sin cuestionar, lo vas a tachar de loco. Vas a decir, no, pues está loco este cuate. Ahora imaginémonos que ahorita una persona sale a decir, soy polígamo o lo que sea, ¿no? Dios me mandó a hacer todo esto y aquello. Entonces, si esta persona empieza a decir todas esas cosas y lo meten a la cárcel, ¿a poco vamos a decir, no, pues es que las leyes del humano pudo más que la de Dios? No, es simplemente porque no tiene sentido lo que está diciendo y se le va a meter a la cárcel si quiere hacer algo ilegal. Es así de sencillo. Entonces yo no le veo la diferencia. La única diferencia que veo entre aquel hombre del que estoy hablando y José Smith es que uno es José Smith y el otro es un hombre cualquiera que ahorita se me ocurrió, ¿no? La cosa es de Entonces, que aún no hasta la tiene fecha, sentido. ajá, como que hasta tú y yo estamos así tratando de buscar una explicación porque Y es que no le... exactamente Exacto. no tiene Y hasta sentido. ahorita no sé qué onda. O sea, Ándale, aún leyendo el ensayo. ándale. No, mira, fíjate, voy a seguir Yepa. leyendo tantito, a ver. Mira, déjale otro poquito, a ver, Ok. Dice, José Smith le dijo a sus colaboradores que un ángel se le había aparecido 3 veces entre 1834 y 1842 y le había mandado poner en práctica el matrimonio plural cuando él dudaba en llevarlo a cabo. Durante la tercera y última aparición, el ángel llegó con una espada desenvainada, amenazando a José Smith con destruirlo a menos que procediera a obedecer plenamente el mandamiento. O sea, José Smith, así como diciendo que José Smith no quería, se estaba resistiendo porque era algo muy difícil para él. Y llegó el ángel, o sea, ¿qué coherencia tiene eso? Contradice completamente el albedrío, la libertad, ¿no? Aquí lo que yo pienso es de que el ángel se le apareció, lo que hizo, lo amenazó, ¿no? Y esto está en la página, ¿no? O sea, no es algo que estamos inventando, pero, eso se me, ¿cómo se dice? Eso se me hace muy parecido a cuando llegó el ángel, ¿con quién fue Abraham y Isaac, ¿no? De su hijo. Ah, sí,
Ajá, de que que lo... quería que, Ajá. tienes que sacrificar a tu hijo y que lo iba a Ujú, matar y que quién sabe qué, ¿no? Y al final ujú. dijo, no, no, no es cierto. Estaba bromeando, ¿no? Y entonces como que y ya, pero qué bueno que sí eres dispuesto a hacerlo. Entonces ya eres, ¿cómo me explicaron a mí? Ya eres digno, ¿no? Sí. De Ujú. que, bueno, total. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Lo vuelvo a mencionar. Hoy en día, si un papá sale en medio de la calle y dice, tengo a mi hijo, lo voy a asesinar porque un ángel me dijo, a cualquier persona que está en sus cinco sentidos, lo primero que vas a hacer es decir, estás loco, ¿qué te pasa? ¿Qué onda? ¿No? Hay problemas mentales que existen que te pueden hacer ver eso o no, o pensar eso. Y entonces eso tiene más sentido a que realmente un ángel te dijo, oye, mata a tu hijo, si no te desaparezco, y aunque no lo haya matado, porque también con eso es la explicación que te dan. Bueno, sí dijo, pero no lo mató. Bueno, pero en la poligamia lo dijo y sí se hizo. Entonces, la poligamia. Entonces, ¿no? Entonces, lo vuelvo a lo mismo. Yo pregunto, si una persona dijera eso ahorita, ¿qué? Si, ¿Cuál por sería la ejemplo, reacción? el profeta de los mormones dijera eso ahorita, que dijera, ¿saben qué? La poligamia se restaura, ¿qué harías? Ah, ¿Qué exacto. pensarías? Ajá. Entonces, si el profeta te dijera, lo vamos a hacer ya mañana, empezando este domingo, ¿qué vas a hacer? ¿Lo harías o no? Mm. Y esa es una respuesta. A mí me gustaría mucho que respondieran en los comentarios las gentes que son creyentes, los no creyentes. Si el profeta te dijera, vamos a restaurar la poligamia empezando el domingo que viene, ¿qué harías? Fíjate que yo platicaba con amigas a veces de este tema, porque pues siempre estaba muy vago, ¿no? Y yo sí les preguntaba, oye, si a ti te dijera, no sé, ahorita el profeta que te tienes que casar con él porque pues se tiene que vivir otra vez esta ley, como tú te irías con el profeta, ¿no? Y yo siempre, la verdad, siempre decía, no, yo no, a mí no. No, Entonces, yo, no, yo zafo, ¿verdad? no, o sea, ¿por qué? Porque, y fíjate, ahí viene como lo que tú dices de los focos rojos, porque es una cosa y es bien peligroso, porque yo pienso que por la obediencia ciega y por esa emoción tan grande de muchas personas que siguen ciegamente las instrucciones de un profeta para ellos, yo pienso que sí habría gente que lo haría. Oh, claro que Y sí. que, y para mí digo, o sea, dentro de tu libertad está bien y se respeta, ¿ok? Pero que fuera realmente tu decisión, o sea, por libertad, no porque estés atada a un sentimiento religioso o porque te condicionen a una salvación eterna y te metan miedo de si no lo haces, no vas a ver a tu familia cuando en la eternidad o todo este tipo de técnicas que usan pues para manejar tu mente y para que tú en un momento dado digas, sí, sí lo hago, ¿no? El miedo controlador que yo digo. Entonces, Exactamente. no, entonces yo siempre decía a mis amigas, yo no, Damaris, pero, y sí había personas que me decían, Damaris, pero es que si Dios lo manda, no, yo no, Dios no, Así es. y es que creo que como eso va unido a que jamás tuve un testimonio de esto, jamás creí esto, de que yo decía, no, es que yo no creo que Dios quiera algo Ujú. así, para mí, Exactamente. no. Y fíjate que se me hace muy chistoso porque en mi opinión hay muchos dioses en el sentido de que el católico le ora a un dios que piensa diferente a un dios mormón, ¿no? Entonces, porque un dios mormón piensa de cierta manera, de acuerdo a la religión mormona, y un dios católico piensa de otra manera, de acuerdo a la religión católica. Y hay bastantes religiones que te enseñan que su dios piensa de acuerdo a lo que ellos están enseñándote, ¿no? Exacto. Ahora, yo no pienso que, por ejemplo, que un católico sea más, ¿cómo te diré? Tenga más verdad que un mormón o un mormón más que un católico, etcétera, etcétera, ¿no? Lo sé, pero a lo mejor muchos de los que se van de la iglesia mormona es porque nosotros pensamos que el Dios en el que creemos, por así decirlo, piensa de otra manera. Entonces, quizá hay otra religión que enseña que un Dios piensa como a nosotros no es Nos que gusta. nos guste, pero como a nosotros nos tiene sentido, ¿no? Ajá, Como se nos tiene sentido. sí. Entonces, quizá nada más no encajamos ahí y punto. Entonces, hay gente que dice, bueno, es que así como me enseñan que piensa en Dios, encaja conmigo, aquí me quedo y está perfecto.
¿no? Ujú, Entonces eso también pues es muy válido, ¿no? Es ujú, muy, muy válido. Pero yo personalmente, eso no encaja conmigo y como ujú. tú dices, si el profeta dijera, ahorita tú y tú, vente a casar conmigo, pues a mí se me haría muy como, ¿me entiendes? Como que tranza, o sea, y sí se me hace muy, muy curioso saber, en este caso, pues las mujeres, ¿no? Porque también eso es otra cosa, que en la iglesia mormona es hombre y mujer nada más, ¿no? Ujú. Pero bueno, entonces, a mí sí me haría muy, muy, interesante saber en los comentarios, a lo mejor que nos dejen los comentarios las mujeres, si se casarían con el profeta, si el profeta dice ahorita, ¿sabes qué? Vamos a reanudar la poligamia y me toca casarme contigo. ¿Lo haces o no? ¿Y por qué? ¿No? Y ya nada más. Y no se valen respuestas de que, no, es que eso ya acabó, eso no va a pasar. No, 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 no. Vamos a poner las cosas como son, porque también Ujú, eso es evadir la pregunta, ¿no? ujú. Entonces, al decir, no, es que eso ya no se va, entonces la respuesta es que no te casarías con él, punto. No, y es que aparte, como dijimos, o sea, esto va más allá, o sea, es la Oh, poligamia sí, eterna, o sea, en el cielo, exacto. imagínate que tú vas a ser una esposa de las muchas que va a tener tu esposo, porque él es el que tiene el sacerdocio, y fíjense, va más a mí me decían, es que los celos y no, todos, decían, no, no son los celos, es mi dignidad, o sea, es mi valor como mujer, yo no quiero ser la rama de un hombre nada más y eso es lo que Dios quiere para mí, o sea, no. Entonces, yo sé, algunas personas a lo mejor hasta se espantan de lo que yo comento, ¿no? De que, ay, está cuestionando a Dios o eso, pero realmente yo siempre creí como en Dios como un papá. Y parte de Sí, lo que me enseñaron en la iglesia fue eso. Y yo a mi papá aquí, a mi papá en la tierra, yo no tengo miedo de preguntarle, de cuestionarle, de decirle, de hablar con él. Entonces, ¿por qué al Padre Celestial, que es mucho mejor que mi papá, ¿no? Que es perfecto y tiene el amor perfecto para todos, ¿por qué me va a dar miedo a mí preguntarle y decirle, a exactamente. ver, Padre Celestial, ¿por qué mandaste esto para tus hijas? ¿Por qué no? Yo no estoy de acuerdo. Y decirle, o sea, yo no creo en un Dios dictador. Eso, o sea, no. Y esa es Exactamente. la parte que creo, como tú dices, ese Dios mormón no es el Dios en el que yo creo y no encajo en esa Y, creencia. y fíjate que se me hace algo muy triste ahorita lo que tú estás diciendo en este sentido. Si tú, por ejemplo, Damaris, te hincas y dices, quiero que Dios me diga, ¿no? En la iglesia, hasta donde yo me quedé, porque según ya cambiaron muchas cosas, pero hasta donde yo me quedé, tú podías tener tu revelación personal, pero de que se te apareciera a ti un ángel o algo así, no se puede porque no tienes el sacerdocio, ¿no? Entonces, en realidad, tú terminas también diciendo, ya sentí el espíritu, ¿no? Pero después a la larga puedes decir, ¿y por qué no se me apareció el ángel diciéndome o explicándome la poligamia, ¿no? Porque ahorita ya le pregunté a muchos líderes, ya le pregunté, ya busqué en muchos libros, ya busqué en muchas gentes que me dice la iglesia, ¿no? Porque no se puede buscar en lugares que no son de la iglesia, según la iglesia, ¿no? Entonces tú ya buscaste en todos lados y no hay ninguna respuesta. Entonces, ¿por qué no que Dios se te aparezca a ti? ¿No? O sea, pero no se puede, porque mira, hasta eso dices como, ay, ¿cómo crees que se te va a aparecer? No, pero si nada más a los profetas, nada más a tal persona y también nada más a los hombres que tienen el sacerdocio, hasta donde yo me quedé, lo repito, ¿no? Entonces, se me hace muy triste que tú como mujer tuviste que pasar por tantas cosas así, porque hasta cierto punto yo como hombre pude haberla tenido más fácil, primera, en el sentido de que yo soy el que me caso con muchas mujeres, ¿no? O yo soy al que se me puede revelar hasta aparecer un ángel si tú quieres, porque soy muy digno y porque tengo el sacerdocio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo soy el del poder, por así decirlo. Entonces, es súper injusto para las mujeres. O sea, tienes las de perder y de cuestionar a Dios, como lo dices, pues cuestionar en el buen sentido, de decir, oye, a ver, tú mandaste esto, ¿por qué? Pues dime por qué, ¿no? Se me hace muy feo creer en un Dios al que cuando lo ves, uy, te agachas y te escondes y, ay, sí, sí, lo que tú digas, todo, 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 todo. Sí, No me desaparezcas, por favor. O sea, pues, ¿qué tipo de Dios es? Y exacto. pues se me hace muy tonto porque también la otra respuesta que me dicen es para probar tu fe.
O Ándale, sea, para es probar tu para fe. probar tu fe. Por eso es que no tienes respuesta, por eso es esto, aquello es para probar tu fe. O sea que para probar mi fe, si tengo fe, tengo que hacer lo que la iglesia me dice. Y Ujú, si no hago lo que la iglesia me dice, entonces no tengo fe. ujú. ¿Me entiendes? Entonces, jaque mate ahí, o sea, ¿para dónde me hago? Ah, pues Exacto. tengo que someterme. Pero yo personalmente, pues no me sometí por eso. ¿No? Por No, es el- que usas la razón, usas la inteligencia que también Dios te dio, ¿no? Y entonces dices, a ver, espérate, ¿hasta qué punto es de Dios y hasta qué punto es del hombre, ¿no? Pero mira, Exactamente. fíjate, vamos a tocar otros temas interesantes. Voy a leer otro pedacito que se me hace muy interesante, ¿ok? Dice, durante la época en que se practicó el matrimonio plural, los santos de los últimos días hicieron una distinción entre los sellamientos por esta vida y la eternidad y los sellamientos solo por la eternidad, es lo que tú decías al principio. Los sellamientos por esta vida y la eternidad abarcaban compromisos y relaciones familiares durante esta vida y generalmente incluían la posibilidad de relaciones sexuales. Los sellamientos solo por la eternidad indicaban que eran relaciones solo para la vida venidera. ¿Ok? Entonces lo que tú dices de que había, aquí ya te lo explica, ¿ok? Pero todo es muy ambiguo, todo es muy por encimita, no hay algo fijo. Dice, la evidencia indica que José Smith participó en ambos tipos de sellamientos. Se desconoce la cantidad exacta de mujeres a las que fue sellada en esta vida porque la evidencia es fragmentaria. Algunas de las mujeres selladas a José Smith testificaron posteriormente que su matrimonio fue por esta vida y la eternidad y otras que solo fue por la eternidad. Y fíjate, esto nos lo tienen que decir porque lo siguiente es muy delicado y tiene que haber una justificación. Dice, la mayoría de las mujeres que fueron selladas a José Smith tenían entre 20 y 40 años al momento de sellarse con él. Ajá. Y la menor era Ellen Mar Kimball, que fue sellada a José Smith varios meses antes de cumplir los 15 años. O sea, ¿por qué no ponen que tenía 14 años? No, ponen varios meses antes que cumpliera 15, o sea, para que se oiga que tenía 15, tenía 14 años, ¿no? Hay otras fuentes donde dice, pues, que tuvo aún, matrimonios con todavía niñas menores de 12 años, ¿ok? Ahora, dice aquí, el matrimonio a esa edad que no es apropiado según las normas de hoy, era legal en esa época. ¿Ok? Ahora, fíjate, yo aquí quiero tocar otro punto y ya tú me vas a decir también tu opinión. Entonces, ahorita es legal tomar café, es legal fumar, no rompo ninguna ley. En países, por decir aquí en Canadá, es legal el matrimonio gay. ¿Y por qué entonces en la iglesia se oponen tanto por decir a eso, al matrimonio gay? Yo 100% apoyo la libertad, no juzgo a las personas por su preferencia sexual, ¿ok? Yo los apoyo y la verdad, creo que hasta soy muy pro de toda esa libertad, ¿no? Y digamos aquí con lo de la poligamia y todo, yo creo que mi problema es lo mismo, es esa oscuridad alrededor de esto, porque finalmente, si hay gente que quiere vivir así, pues que viva como quiera, o sea, es su libertad. Pero el problema es cómo nos lo quieren vender y de qué manera usar este tipo de cosas para controlar y para usarlo, en mi punto de vista, fue para crecer la membresía. Pues Así. yo nada más te voy a decir que nada de esto, de lo que estás leyendo, te lo dicen en las primeras charlas antes de bautizarte. Y lo gacho es de que cuando te bautizas, ya te tienen amarrado. O sea, es una decisión muy fuerte, muy grande, la que haces cuando te bautizas, porque salirte de la iglesia no es fácil. No es de que, ya me aburrí, ya me voy. No, para mucha gente sí, pero para la mayoría con las que yo he hablado es algo que a veces termina en suicidios, o sea, es algo muy serio. Ujú. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué demonios no decirte toda la verdad desde el principio? Exacto. Y eso a mí personalmente me enoja. Y mira, no estoy enojado con la iglesia, o sea, no es de que de acabando el video voy, estoy bien enojado con la iglesia y siempre, no, claro que no, yo vivo mi vida normal, pero Ujú. en este tema se me hace tan sensible para mí porque ha lastimado a mucha gente, ¿no? Como por ejemplo, a ti te lastimó un buen este tema cuando estabas en tu transición de salir, que yo a veces pienso que tú todavía sigues en esa transición un poquito de ti.
Pero Sí. bueno, entonces, ¿por qué demonios te amarran y te bautizan sin decirte todas estas cosas? Y luego cuando entras al templo, hay mucha gente que antes de entrar al templo, digo que aún después de entrar al templo y de sellarse, todavía no saben Ujú. de José Smith con esta menor de edad, que fueron, voy a decir una, porque es lo que está en la iglesia. Hay otras fuentes que dicen que fueron más, ¿no? Sí, Y ya la que tú quieras creer lo que sea, pero está en la iglesia por lo menos una, por así decir. Pero ¿por qué no dicen eso? Y hay mucha exacto. gente que no lo sabe, no lo sabe, ¿no? Aún después de ya estar bien arriba y bien dentro de la iglesia, no saben estas cosas. Ujú. Entonces, ¿por qué Pues yo no no lo dicen desde el sabía, o sea, yo ya me principio? había sellado, yo Exactamente, ya estaba, o sea, ya estaba súper dentro, ya había tenido llamamientos, ya había, como te digo, sí, ya me había sellado y todo. Yo no sabía esto. Por eso exacto. precisamente cuando me llega esta información, digo, ¡puf! Ah, ¿qué pasó? O Ajá. sea, a ver, Y, ¿no? Entonces, y bien chafa, porque yo te pregunto a ti, ¿te hubieras bautizado si te hubieran dicho todo esto? ¿Te no. hubieras unido a la iglesia? Claro que no, yo tampoco, ¿no? Para empezar, no Muy, hubiera visto a José Smith como lo veía. Es con la esos verdad. ojos, Exacto. exactamente, exactamente así es. Y ahora, no es de que decir, te vamos a decir todas las imperfecciones de esta persona a ver si te cae bien. No es eso, sino que es de que tu salvación eterna en lo que tú ya vas a creer te amarran, pues. Y yo, pues, no me van a dejar mentir aquí, estando dentro de la iglesia, no es de que, no, ya me voy, ya, porque no me gustó, no. Y pues tú internamente piensas y dices, oye, voy a perder mi familia eterna, me voy a ir al infierno, no voy a llegar al reino celestial, no voy a ver a mi familia otra vez, ¿no? Que es la familia eterna, o sea, ¿qué me va a pasar? Ujú. Y todo Y es que esto mira, es porque no te dijeron la verdad desde el principio. Y esto lo evitan a toda costa. O sea, lo evitan a propósito. No es sí. de que, ay, se me pasó. No, 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 lo evitan a propósito. Sí, Y es porque algo va que en no te lo contra de dicen. nuestra moral, o sea, va en contra. Ahora, la diferencia entre, por decir, el matrimonio gay y la pluralidad es de que, digamos, yo, para mí la infidelidad y todo eso, o sea, eso a mí no me gusta, porque lastima tu corazón, o sea, lastima tus sentimientos. Esa es la diferencia entre, para mí, entre una cosa y la otra. Digamos, apoyar un matrimonio gay o eso para mí está bien, o sea, son una pareja, se quieren, se respetan, se todos, hacen su familia y todo, va. ¿Ok? Ahora, en este caso para mí es como no, o sea, es una infidelidad, es algo que lastima tu corazón, es algo así, y tú como mujer pues tienes que aguantar. Ahora, fíjate, voy a tocar dos últimos temas, esta plática se puede hacer muy larga, pero vamos a acabar aquí ya con dos últimos temas y Vale, vamos a hacer una segunda parte, seguramente. Y bueno, el primer punto, y ustedes lo pueden rectificar allí en el ensayo, es que aparte de que José Smith se casó con esta niña menor, también se casó con mujeres casadas. ¿Ok? Ahora, suficiente era leer la sección Doctrina y Convenio 132 y aún es repugnante, ¿no? Pero él mismo en esa revelación da como que las reglas para poder vivir esta ley celestial, porque es una ley celestial, ¿ok? Por eso no la comprendemos. Entonces, y había ciertas reglas, y una de las reglas es que no te puedes casar con alguien que ya esté casado. ¿Ok? José Smith se casó con mujeres casadas y ustedes lo pueden comprobar allí en el ensayo, allí lo menciona, ¿ok? Entonces, eso me vuelve otra vez al punto, ¿por qué mataron a José Smith? Como dice aquí mismo, sí, desató la ira, ¿no? Aparte de los fraudes que hacía de que encontraba tesoros y todo esto y que nunca encontraba nada, pues digamos, eso fue leve, pero ya eso a ver, me voy a casar con tu hija y no también con tu manches. esposa. Y lo tienes que permitir porque Dios lo está mandando y usar esa fe de las personas. O sea, esto para mí se compara mucho con ahorita, digamos,
usar la fe para obtener ganancias económicas, imagínate usar la fe para obtener otro tipo de beneficios como crecer una membresía por la ambición de crecer una iglesia y usar la moral de la gente y comprometerlos de esa manera, ¿no? Y arriesgarlos, porque en esa época, como dice aquí, era ilegal, los estaba arriesgando a los miembros y por eso se escondían, o sea, yo al leer todo esto, al ver todo esto, ya José Smith para mí dije, a ver, vamos analizando. Y si tú analizas a algunos de los líderes actuales de diferentes sectas, tienen este mismo comportamiento. Sí, Este así mismo es. comportamiento, ¿ok? Entonces es muy delicado y esa es mi opinión y eso es lo que yo al final concluí. Pues de esto lo único que yo voy a decir es que, ok, José Smith, vamos nada más a imaginarnos por un segundo, ajá, de que sí lo hizo porque Dios se lo dijo, ¿no? Ok. La, en mi opinión personal, y lo que tiene sentido para mí de hacer, o sea, el siguiente paso es cuestionar a Dios. Es decir, ¿por qué demonios estás haciendo esto? Y no es de que yo le quiera decir a Dios qué hacer, sino como, a ver, explícame, realmente no tiene ningún sentido, ¿no? Esa es una opción. La segunda opción es que José Smith, pues no tuvo ninguna revelación de ningún Dios y lo hizo por él mismo. Y a mí personalmente, la segunda tiene más sentido. Tiene más sentido que lo hizo por él mismo, lo hizo por una u otra cosa, pero no porque un Dios, así como nos los describen en la iglesia, lo hayan mandado. Eso es lo que más sentido tiene para mí. Pero la batalla aquí viene cuando no puedes ni culpar ni a un Dios ni a José Smith. Entonces ya chocas, ¿no? Entonces ya cuando choca esa idea, ya no sabes ni para dónde hacerte. Entonces, ¿qué es lo más sencillo? Decir, en la siguiente vida se te va a explicar y lo vas a entender. Punto. Ya es como decir, ya mejor ni preguntes porque neta no sabemos nadie, pero no nos gusta decir que no sabemos. Entonces, ya en la siguiente vida Dios te lo dice, ¿no? Este ensayo está lleno de frases donde declaran que fue muy difícil para los miembros en esa época vivir esta ley, ¿no? Obviamente, o sea, imagínate en esta época, yo no sé, sería un desastre total. Pero yo también me puse a pensar al lado de los varones, qué tan difícil pudo haber sido para ellos, porque no quiero poner tampoco al hombre como, ay, sí, qué chido, y tenemos muchas esposas. No, porque, o sea, yo no creo que tampoco sea fácil aceptar una ley así. Ahora, la otra cosa es eso de me voy a casar con tu hija de 14 años y también con tu No otra de manches. 20 y también con tu otra de 22 y también con tu esposa y también, o sea, y tú como hombre que tienes tus hijos, que tienes tu esposa, que, o sea, sí puedo ver por qué para el varón también pudo haber sido tan difícil, doloroso, híjole. Y No, yo no digamos, lo permitiría, ¿eh? digamos, como te digo, No. lucrar y económicamente, o sea, es horrible, pero ya usar la fe para convencer a personas que practiquen este tipo de cosas, no. Ok, bueno, para terminar este video vamos a hacer una parte 2 porque hay mucho que queda aquí y que vamos a hablar acerca de más puntos, pero bueno, para concluir este video, voy a leer un último punto, ¿ok? Y dice, la revelación sobre el matrimonio requería que una esposa diera su consentimiento antes de que su esposo pudiera entrar en el matrimonio plural. No obstante, hacia el final de la revelación, el Señor dijo que si la primera esposa no aceptaba esta ley, o sea, el mandamiento de practicar el matrimonio plural, entonces el esposo quedaría exento de la ley de Sara. Supuestamente, el requisito de que el esposo obtuviera el consentimiento de la primera esposa antes de casarse con mujeres adicionales. Después de que Emma se opuso al matrimonio plural, Emma, la esposa del profeta José Smith, José quedó en un dilema angustioso, obligado a escoger entre la voluntad de Dios y la de su amada Emma. Es posible que haya pensado que el rechazo por parte de Emma del matrimonio plural lo eximía de la ley de Sara. La decisión de ella de no aceptar esta ley le permitía a él casarse con esposas adicionales sin el consentimiento de ella. Y No bueno, manches, pobrecita Emma, la neta. sí, tenemos que hablar de Emma Smith en el otro capítulo porque Sí, porque a mí
en cierto, ¿cómo se llama? En un cierto tiempo hablaban de Emma, pero no hablaban lo mejor de ella. O sea, hablaban cosas buenas, pero también cosas muy malas de ella, por Sí, era haberse una opuesto a apóstata José Smith. se fue de la iglesia, eso es lo que a mí me decían, pero ahorita Y yo yo me me hubiera pongo en ido sus con zapatos. ella. Sí, yo también. Yo creo que por eso ahorita no estamos ahí, pero bueno, X, ¿no? Pero bueno, mira, para concluir este episodio, esta parte una, lo que yo puedo decir y lo quiero volver a preguntar y que nos dejen en los comentarios. Si hoy en día el profeta dice, se va a reanudar la poligamia, lo vamos a hacer, aunque sea ilegal, y nos vamos a esconder. ¿Lo harían sí o no y por qué? Esa es mi pregunta con la que quiero concluir, porque de ahí ya entonces se derivan bastantes cosas, ¿no? Y si tú dices genuinamente y de todo corazón, dices, sí lo haría y me escondo porque es la voluntad de Dios, qué bueno, entonces toda la poligamia de José Smith tiene sentido. Pero si dices, no, ni más, que no, no lo hago y no me quiero meter a que me metan a la cárcel o que tenga un problema legal o lo que sea, y no, no más no. Entonces quizá la historia de José Smith es algo que tienes que, y la poligamia, tienes que estudiar más a fondo. Y esa pregunta también va para los hombres, porque tú vas a, ¿me entiendes? O sea, porque también es como, ¿lo harías? O sea, incluso si tu esposa se opone, ¿dejarías a tu esposa? O qué harías tú también. Entonces, no nada más es O una que quieran a pregunta. su esposa, O exactamente, o porque que alguien, José Smith se exactamente, casó con o que casadas. un obispo, o que el profeta o uno de los 12 apóstoles llegue a tu casa y te diga, ¿sabes qué? Me tengo que llevar a tu esposa, ¿también la dejarías ir? O qué onda? Porque O es tus un hijos. desastre, o sea, no, no nada más es ay, sí, la poligamia, si ya te lo pones como, te pones a pensar y te pones en esa situación ahorita, hoy en día, quizá le darías la seriedad que merece este tema de la poligamia. Es algo muy serio, ¿no? Sí. Entonces la pregunta va para todos, no nada más para las mujeres. Sí, fíjate, yo quiero concluir, pues bueno, esto último que leí es súper ofensivo porque, pues para las mujeres, porque finalmente nuestra opinión acerca de esto no sirve, no vale. A Dios no le importa lo que digamos o no. Si a mí, digamos, me gusta, pues bueno, y si no me gusta, pues lo siento por ti, ¿no? Más adelante dice de eso, de que quien no acepta, pues es destruido y así. Hay muchas contradicciones. Vamos a hablar más acerca de esto en otro episodio, pero yo quiero concluir con eso y también, pues reafirmando eso de la doble moral, ¿no? Porque en la iglesia, digamos, el pecado sexual es el tercer más horrible pecado que tú puedes cometer dentro de la iglesia, ¿ok? Y resulta que José Smith tiene pase libre, ¿no? En dado caso, si tú crees en la poligamia, la revelación que está dada en la sección 132, el comportamiento de José Smith no fue de acuerdo a esa revelación. Si tú crees en la poligamia y todo, José Smith faltó a su propia revelación. Entonces, dentro de la iglesia, este pecado sexual es súper castigado, es súper mal visto. Como tú mencionas, este tipo de ser juzgado por cometer errores sexuales, ¿no? Te lleva a muchas personas al suicidio por la depresión, porque pues ya cometiste el tercer peor pecado que pudiste haber hecho. O Entonces, porque ya se enteró todo el barrio, y ya la verdad. sí, no, sí, o sea, entonces, ¿por qué José Smith tiene pase libre de esto? O sea, ¿y por qué? Y es lo que yo digo, o sea, es la doble moral y yo realmente, sí, sí, no, esto sí me molesta. Y bueno, el propósito de sacar este tipo de información es porque si personas que están considerando bautizarse en la iglesia y todo, adelante, ¿ok? Pero aquí hay información que no les van a decir, ¿ok? Pero que es justo a mi punto de vista, yo usando mi libertad de expresión y mi criterio que yo quiero exponer, porque a mí me hubiera gustado haber sabido todo este tipo de información antes de tomar una decisión que fue bautizarme en la iglesia, ¿ok? Antes. Y tampoco es que estemos o estés diciendo una mentira, nomás lo quiero aclarar. Pregúntenle a quien usted quiera en la iglesia y lo que estamos diciendo no es mentira. Uh -huh. Está en la página y todo, solamente es información que no te da.
Exacto. Y bueno, ese es mi propósito, ¿ok? Que esté esta información abierta y sobre todo para nosotros los hispanos, porque dentro de los hispanos hay muchísima información que aún no se conoce y es parte del propósito que salga a la luz esta información, ¿ok? Para que pues tomemos decisiones más con criterio propio, ¿no? Y que estemos más informados. Y bueno, pues muchísimas gracias, Víctor, por tu tiempo. Gracias. Vamos a hacer un capítulo 2 porque hay muchísimo que Sí. decir. Pero muchas Quizá gracias. si no estoy yo, que Cano le siga, pero voy a tratar de estar en el episodio 2. Me gusta mucho hablar de estas cosas, la verdad, y me gusta bastante porque en mi mente yo pienso que sí le estamos ayudando a bastante gente que está en una transición que no tiene ni para dónde hacerse, ¿no? Exacto, Entonces por eso es por lo que me animo mucho a hacer estos videos, no por hablar exacto. mal de la iglesia, sino porque sé en qué tipo de situación mental mucha gente puede estar y este tipo de videos les puede ayudar. Exactamente, y es lo mismo, yo concuerdo contigo y para quienes me preguntan por qué no nada más te vas de la iglesia, eso por eso, porque yo sí siento que fui víctima de todo este tipo de engaños y yo también quiero ser apoyo un poco hacia las personas que no tienen lugar, porque no tienen lugar en la iglesia y no tienen lugar a veces ni en sus familias, ¿ok? Entonces aquí son bienvenidos y aquí vamos discutiendo. Y les recuerdo, si tienen intenciones de participar en este canal, en este espacio, más que bienvenidos, ¿ok? Mándenos un correo y nos ponemos de acuerdo. ¿Ok? Sí, así Muchas es. gracias, Víctor. Pues nos vemos para Sí, la gracias a próxima. ti. Sale, vale. Adiós. Bye. Bye.